Saludos, les damos la bienvenida un día más a Channel News, el canal de noticias de Channel TV. Como siempre, les avanzamos en nuestros titulares algunos de los asuntos más destacados de la jornada. El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha ordenado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, al constatar el aumento del riesgo de fuga, según informan fuentes jurídicas. Bankia cierra la colocación acelerada del 12,09 que poseía en IAG, la aerolínea fruto de la fusión entre Iberia y British Airways, por un importe total de 675 millones de euros. Y la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la querella que presentó la extenista Arantxa Sánchez Vicario contra su padre y su hermano Javier, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula Oro, a los que acusa de haberse apropiado de más de 16 millones de euros de su fortuna. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha abandonado hoy la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil en dirección a la cárcel de Soto del Real. El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ordenó esta tarde su ingreso en prisión incondicional y sin fianza tras constatar el aumento de riesgo de fuga. La decisión se ha tomado después de que Suiza alertara de que Bárcenas había trasladado fondos a Estados Unidos y Uruguay desde sus cuentas suizas no bloqueadas. En el auto de prisión, el juez estima procedente la medida para asegurar su presencia en el proceso y la preservación de pruebas. Esta mañana compareció el extesorero para explicar el origen de su fortuna en Suiza, más de 48 millones de euros, después de comprobarse que sus negocios de compraventa de cuadros no se correspondían con operaciones reales. Su mujer, Rosalía Iglesias, también prestó declaración en relación con unos contratos de compraventa de cuadros, supuestamente de su propiedad y valorados en 560.000 euros. La defensa de Luis Bárcenas ya ha anunciado que recurrirá a su ingreso en prisión por considerar que no hay riesgo de fuga. Bankia coloca las acciones que poseía en la aerolínea IAG y que había heredado de Caja Madrid, en una operación cuyo importe se ha elevado a 675 millones de euros y que le ha supuesto a la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri unas plusvalías de 167 millones. Las acciones se han colocado a 3,01 euros cada una, con un descuento del 2,9% respecto al precio que marcaron al cierre de ayer, 3,1 euros. La operación se enmarca dentro del plan de desinversiones de activos no rentables y de las participaciones no estratégicas, incluido en el proceso de reestructuración de la entidad nacionalizada aprobado por el Banco de España y la Comisión Europea y que deberá culminar en 2015. Bankia mantiene aún una presencia notable en el capital de otras compañías como Iberdrola, donde posee aproximadamente un 5%, o Mapfre con cerca de un 15%. Se reabre el caso de Arantxa Sánchez Vicario contra su familia. La Audiencia de Barcelona ha ordenado que se vuelva a investigar la querella que puso la extenista contra su padre, su hermano Javier, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula Oro por apropiación indebida y que se les cite a los cuatro como imputados. La deportista les acusa de apropiarse de 16 millones de euros de su fortuna. De esta forma se revoca el sobreseimiento de la causa que había dictado la jueza de instrucción. La audiencia ordena ahora que se les tome declaración por unos supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito societario y falsificación documental. Arantxa Sánchez Vicario explica en su escrito que ejerció de tenista desde los 14 hasta los 33 años y que durante ese tiempo su padre y el abogado Castellanos gestionaron su patrimonio. En 2005 la extenista recibió una sanción de Hacienda y fue entonces cuando realizó una auditoría que reveló las transferencias de fondos que ahora reclama. Tras 8 días de la impactante noticia de la muerte del protagonista de Los Soprano, James Gandolfini, en Roma, unas 2.000 personas llegaron hasta la Catedral Episcopaliana San Juan el Divino de Nueva York para despedirlo. 1 hora y media duró el funeral en el que sus familiares, amigos y colegas lo alabaron. Supongo que mucha gente le tenía mucho aprecio. En la ceremonia han hablado sobre cómo él promovía cosas buenas y cómo lo apreciaban como actor. Fue un funeral muy emotivo. Al funeral acudieron su viuda, Deborah Lynn Gandolfini, el alcalde de Nueva Jersey, Chris Christie, y por supuesto su otra familia, el clan mafioso de ficción con quien compartió por tanto tiempo. Los admiradores de la serie, que comenzaron a llegar desde las 8 de la mañana, cuando el féretro ingresaba a la catedral, pudieron rendir un homenaje a quien les acompañó durante años a través del televisor.
Estoy triste, porque tengo 50 años, él era de mi edad, con 51 años tenía todavía toda la vida por delante. Me siento mal también por su hijo, porque es una experiencia trágica, por su esposa. Me encantan Los Sopranos, soy una fan, y de alguna manera siento que he perdido a un amigo, aunque sepa que en realidad no lo conocía. Tras el funeral, 10 hombres, entre ellos su hijo Michael, sacaron el féretro para enterrarlo en privado. Les lanzamos otros asuntos, lo hacemos de forma resumida. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han iniciado su cumbre de 2 días en Bruselas dedicada a atajar las altas tasas de desempleo juvenil y a explorar medidas para facilitar el crédito a las pymes. La hija del expresidente sudafricano Nelson Mandela ha presentado al presidente de Paraguay, Federico Franco, sus cartas credenciales como embajadora de Sudáfrica en Paraguay. El megaproyecto inmobiliario Costanera Center, con el rascacielos más alto de Sudamérica, ha sufrido un amago incendio que ha obligado a la evacuación de más de 1.000 personas, la mayoría trabajadores del recinto. Nuevas protestas en Brasil, las últimas esta noche coincidiendo con la semifinal de la Copa Confederaciones entre Brasil y Uruguay. En los alrededores del Estadio Mineirão de Belo Horizonte, la policía había cercado un perímetro de 3 kilómetros con 7.000 policías y soldados, pero tanto Belo Horizonte como otras ciudades como Río de Janeiro o Sao Paulo se volvieron a llenar con las demandas de los brasileños, que reclaman mejores servicios públicos y reprochan los gastos de la organización del Mundial de Fútbol del próximo año. Las protestas se han repetido a pesar de que el Senado ha aprobado algunos proyectos que los manifestantes habían pedido a la presidenta Dilma Rousseff, como iniciativas en contra de la corrupción y más dinero para educación y sanidad. Las concentraciones terminaron en Belo Horizonte con graves incidentes. Un grupo de manifestantes prendió fuego a un concesionario de coches. Se produjeron 25 detenidos y 7 heridos. Va de parejas. Un matrimonio, un padre y su hijo y 2 atolondrados amigos protagonizan los estrenos que nos llegan de Estados Unidos. Rodada en España, Una de toros. Si ahora nos encontráramos en un tren, ¿te pondrías a hablar conmigo? ¿Me pedirías que me bajara contigo? Pues claro. Ethan Hawke y Julie Delpy continúan su historia de amor en Antes del anochecer. Es la última entrega de la muy aplaudida saga de Richard Linklater. 9 años después de reencontrarse, sus protagonistas harán frente durante unas vacaciones en Grecia al desgaste de su matrimonio, cada vez más cerca de la ruptura definitiva. De ciencia ficción, After Earth. 1000 años después de que el ser humano abandonara la Tierra, una nave se estrella en ella. Los supervivientes son los Smith, Will y Jaden, padre e hijo dentro y fuera de la pantalla. Lucharán por su vida en el ahora inhóspito planeta azul y de paso recuperarán su relación. Tú no eres un Ranger, eres mi hijo. Sin efectos especiales, pero con tanta o más adrenalina, el director holandés Olivier van der Zee estrena Encierro en 3D, Bull Running en Pamplona. Los Sanfermines, la fiesta y el fervor religioso se mezclan en este espectáculo visual que llega una semana antes de que la realidad vuelva a superar a la ficción. Para reír, los becarios. Owen Wilson y Vince Vaughn se ven obligados a reciclarse profesionalmente y entran como becarios en Google. Un mundo nuevo en el que no acaban de encajar. Cuando dices en la line, ¿quieres decir online? Sí. Y de Arabia Saudí llega La bicicleta verde, de la primera mujer en dirigir un largo en ese país, Haifa al-Mansur. Una niña de 10 años ve cómo la conservadora sociedad saudí la limita cada vez más cuando ella lo que quiere es una bici para competir con sus amigos varones. ¿No sabes que las chicas no pueden montar en bici? Llegamos así un día más al punto y final. Como siempre, les agradecemos la atención que nos han prestado. Recuerden, más noticias será mañana. Hasta entonces, que sean felices.